Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Historia 21. Camino a casa desde el trabajo. Tarde una noche. Disfruté del aire fresco y las calles tranquilas. Era una ruta que había tomado innumerables veces. Me sentía segura y familiarizada con mi entorno. Las estrellas brillaban arriba, y el zumbido lejano del tráfico era el único sonido que rompía la quietud de la noche. Cuando giré hacia una calle más estrecha y menos transitada, sentí una ligera inquietud, pero lo descarté rápidamente. Solo me quedaban 10 minutos a pie hasta mi apartamento, y nunca antes había tenido ningún problema. A mitad de camino, vi que una furgoneta reducía la velocidad al acercarse por detrás. La furgoneta era vieja y destartalada, la pintura desconchada y las ventanas oscuras. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de ignorarlo, acelerando un poco el paso. La furgoneta igualó mi velocidad y se arrastró a mi lado. Mi corazón empezó a acelerar sin previo aviso. La furgoneta se detuvo en seco justo delante de mí, y un hombre saltó del lado del pasajero. Se movió rápidamente sus intenciones. Eran claras. El pánico me invadió cuando se abalanzó con las manos extendidas para agarrarme actuando por puro instinto, y adrenalina le lancé el bolso golpeándole directamente en el pecho. La fuerza del golpe lo sorprendió, y retrocedió tambaleándose momentáneamente. «Aléjate de mí», grité. El sonido resonó por la calle desierta. Pero el hombre se recuperó rápidamente y su expresión pasó del shock a la ira. Volvió a lanzarse, esta vez agarrándome el brazo con un agarre de tenaza. Luché con todas mis fuerzas, pateando y arañando, desesperada por liberarme. Durante la lucha, logré pisarle fuerte el pie, lo que le hizo aflojar su agarre lo suficiente como para liberarme. No perdí ni un segundo. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, jadeando, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. Podía oír al hombre gritando detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. El negocio abierto más cercano era una pequeña tienda de conveniencia, a unas pocas manzanas de distancia. Corrí hacia ella, con las piernas ardiendo por el esfuerzo, y al acercarme a la tienda pude ver la luz brillante que se derramaba en la calle, un faro de seguridad. Atravesé la puerta sobresaltando al cajero que estaba detrás del mostrador. ¡Socorro! ¡Socorro! Alguien intentó agarrarme. Jadeé desplomándome contra el mostrador. El cajero, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos, se acercó inmediatamente para ayudarme. Cerró la puerta con llave y llamó a la policía. Minutos después, llegó la policía y les conté la angustiosa experiencia, todavía temblando por la adrenalina y el miedo. Tomaron mi declaración, me aseguraron que buscarían la furgoneta y a sus ocupantes, y se ofrecieron a llevarme a casa. El viaje a casa estuvo lleno de sus palabras tranquilizadoras, pero mi mente daba vueltas con los interrogantes y el terror persistente del encuentro. Los días siguientes fueron una confusión de seguimientos policiales, conversaciones con amigos y familiares, e intentos de volver a la rutina normal. La policía logró encontrar la furgoneta abandonada a unos kilómetros de distancia, pero aún no habían detenido a los sospechosos. La incertidumbre de saber que los hombres seguían ahí fuera me llenaba de una sensación de pavor. Tomé medidas para protegerme cambiando mis rutinas y evitando caminar sola por la noche. Compré un spray de pimienta, me apunté a una clase de defensa personal y coordiné con mis compañeros de trabajo para asegurarme de que siempre tuviera a alguien con quien caminar después de los turnos nocturnos. A pesar de estas medidas, el impacto psicológico del intento de secuestro persistía. Cada ruido inesperado, cada coche desconocido que reducía la velocidad cerca de mí, me provocaba oleadas de ansiedad. Ayuda psicológica, hablar de la experiencia, comprender mis reacciones y aprender estrategias de afrontamiento aliviaron gradualmente la intensidad de mi miedo. Aprendí a recuperar mi sensación de seguridad y comencé a reconstruir mi confianza, el apoyo de amigos, familiares e incluso colegas que caminaban conmigo y se comunicaban regularmente. Fue inestimable meses después, mientras reanudaba mis actividades habituales. La experiencia había dejado una marca permanente. Yo era más cautelosa, más consciente de mi entorno
y menos confiada en las calles tranquilas que antes me resultaban. Tan reconfortantes, el miedo de esa noche nunca desaparecería por completo, pero se había transformado en una cautelosa vigilancia, en lugar de un terror paralizante. La policía finalmente atrapó a los hombres involucrados gracias a una serie de incidentes similares que llevaron a su arresto. Saber que estaban fuera de las calles me proporcionó una sensación significativa de cierre, lo que me permitió respirar un poco más tranquila. La experiencia me enseñó la importancia de estar preparado y permanecer alerta. Me recordó la fuerza que poseía la capacidad de luchar y sobrevivir. Aunque me enfrenté a una situación de pesadilla, salí con una comprensión más profunda de mi resistencia y de la importancia vital de la seguridad personal. Historia 22. Fui de excursión a un parque nacional confiando en mis habilidades de supervivencia. El clima era perfecto, el cielo de un azul brillante y el bosque lleno de los sonidos de la naturaleza, equipado con un mapa, una brújula y una mochila llena de provisiones. Me sentí preparado para cualquier desafío que el desierto pudiera presentar. El sendero comenzó bien señalado y disfruté de la soledad y la belleza del paisaje virgen. A medida que avanzaba el día, me adentré más en el bosque con ganas de explorar más allá de los caminos habituales. Decidí tomar una ruta menos conocida que prometía unas vistas impresionantes, pero que era menos transitada. Las señales del sendero se hicieron escasas, pero no me desanimé, confiando en mi mapa y en la brújula para guiarme. Pasaron las horas, y el sol empezó a hundirse en el cielo, proyectando largas sombras a través de los árboles. De repente, me di cuenta de que hacía bastante tiempo que no veía una señal de sendero. El pánico se apoderó de mí mientras exploraba los alrededores tratando de reconocer algún punto de referencia. El denso bosque parecía todo igual, y mis intentos de volver sobre mis pasos solo me llevaron a adentrarme más en territorio desconocido. Mi confianza comenzó a disminuir a medida que la realidad de estar perdido se asentaba. Decidí acampar para pasar la noche con la esperanza de orientarme con la luz de la mañana. Mi estómago rugía, pero racioné mi comida sabiendo que necesitaba conservar las provisiones. Mientras la oscuridad envolvía el bosque, los sonidos de las criaturas nocturnas llenaban el aire. Una estrella oscura, recordatorio de lo aislado que estaba el sueño, llegaba en ráfagas interrumpidas por el susurro de las hojas y los lejanos llamados de los búhos. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. Revisé mi mapa y mi brújula, convencido de que podría encontrar mi camino de regreso al sendero principal. Sin embargo, horas de caminata solo me llevaron más lejos en la naturaleza. Mi suministro de agua disminuyó, y el calor opresivo hizo que cada paso y esfuerzo. Intenté mantener la calma, pero el miedo no me abandonaba. Los días pasaban en un borrón de agotamiento y desesperación. Me quedé sin comida, y encontrar agua se convirtió en una necesidad imperiosa. Bebía con moderación de los arroyos, y hervía el agua cuando podía, pero la deshidratación acechaba. El bosque, que antes era un lugar de belleza, ahora parecía una vasta extensión indiferente que amenazaba con tragarme entero. Luché contra los elementos, enfrentándome a un calor abrasador durante el día, y un frío escalofriante por la noche. Mi ropa estaba rota y mi cuerpo cubierto de rasguños y moretones, por recorrer el terreno accidentado. El hambre creciente me debilitaba, y mis pensamientos se volvían cada vez más fragmentados. El aislamiento era sofocante, y comencé a dudar de que me encontraran alguna vez. Una tarde, mientras avanzaba tambaleándome por la maleza, mis piernas apenas podían sostenerme. Tropecé con un pequeño claro en cuyo centro había un racimo de bayas silvestres. Caí de rodillas, con las manos temblorosas, mientras recogía las bayas y me las comía con avidez. El dulce sabor fue un alivio momentáneo, pero sabía que no sería suficiente para mantenerme por mucho tiempo. Seguí adelante, impulsado por la pura fuerza de voluntad. Mi mente divagaba hacia pensamientos del hogar, de las personas que estarían preocupadas por mí, y de la vida a la que podría nunca regresar el miedo, a no ser encontrado. Nunca fue un compañero constante, una sombra que se cernía sobre cada paso que daba justo cuando sentía que no podía ir más lejos. Lo oí el leve zumbido de un motor. La esperanza surgió en mí, y tropecé hacia el sonido, mi corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. Atravesando la línea de árboles vi un vehículo de los guardabosques aparcado en un camino de tierra,
El lugar era casi surrealista, una línea de vida en la vasta naturaleza salvaje. Agité los brazos frenéticamente gritando pidiendo ayuda. El guardabosques me vio y se acercó corriendo. En su rostro se mezclaban la preocupación y el alivio. Me ayudó a subir al vehículo y me ofreció agua y una manta mientras yo bebía. Las lágrimas de agua corrían por mi rostro, una mezcla de gratitud y liberación de días de miedo reprimido. El guardabosques pidió ayuda por radio y pronto me dirigí a la estación principal del parque. Allí recibí atención médica. Mi cuerpo estaba débil por la terrible experiencia, pero mi espíritu se elevó por la amabilidad del personal del parque. Se pusieron en contacto con mi familia, que había estado esperando noticias con ansiedad, y finalmente pude asegurarles que estaba a salvo. La experiencia me dejó un profundo impacto. Me di cuenta de la fina línea entre la confianza y la arrogancia, y la importancia de respetar el poder de la naturaleza. Mis habilidades de supervivencia habían sido llevadas a sus límites, y salí con un aprecio más profundo por la vida y el frágil equilibrio de la naturaleza. Al reflexionar sobre esos días angustiosos, aprendí el valor de la preparación y la importancia de mantener la calma bajo presión. El miedo a no ser encontrado nunca había sido real, pero también lo fue la determinación de sobrevivir. Juré volver a la desierto con un respeto renovado y un enfoque más cauteloso, agradecida por la segunda oportunidad de explorar el mundo con ojos más sabios. Historia 23. Durante un viaje de negocios a un pequeño pueblo, tuve que reservar una habitación en un hotel económico a última hora. No era mi primera opción, pero todo lo demás estaba completo, o superaba con creces mi asignación de gastos. El hotel era un viejo edificio que había visto mejores días, pero después de un largo día de reuniones, lo único que quería era una cama en la que desplomarme. El cuarto era escaso, pero lo suficientemente limpio, con paredes delgadas que permitían que los sonidos de la autopista cercana se filtraran. Me acomodé con la esperanza de dormir bien antes de mi presentación a primera hora de la mañana. Revisé 2 veces la cerradura de la puerta, notando lo endeble que parecía, pero me dije a mí mismo que era solo una noche y que todo iría bien en algún momento de la madrugada. Me desperté sobresaltado por un ruido que me aceleró el corazón, un sonido de arañazos y traqueteos en la puerta. Aturdido y desorientado, escuché mi mente luchando por dar sentido a lo que estaba sucediendo. Entonces llegó el inconfundible sonido del pomo de la puerta, girando el portazo mientras alguien intentaba abrirla a la fuerza. El pánico se apoderó de mí. Me incorporé de un salto en la cama y miré fijamente la puerta mientras temblaba bajo la presión que ejercía el cerrojo, pero por poco. Quienquiera que estuviera al otro lado estaba decidido a entrar. Me levanté de la cama y agarré el teléfono para llamar a recepción con manos temblorosas. «Hola», susurré con urgencia, tratando de bajar la voz. «Alguien está intentando entrar en mi habitación». Hubo una pausa al otro lado, y luego respondió una voz cansada y desinteresada. «¿En qué habitación estás?» «En la 305», respondí con mi voz apenas más que un siseo. «Por favor, envíen a alguien aquí. Enviaremos a seguridad de inmediato», dijo la voz, pero pude escuchar la falta de urgencia. Los minutos se arrastraron como horas mientras esperaba, con la espalda pegada a la pared más alejada, los ojos fijos en la puerta. Los golpes y traqueteos continuaron, cada ruido como un martillo en mis nervios. Seguí con el teléfono pegado a la oreja, rogando a la recepción que me informara, pero todo lo que conseguí fueron vagas garantías de que la ayuda estaba en camino. A medida que pasaban los minutos, consideré mis opciones. La ventana era demasiado pequeña para salir por ella, y no había otra salida de la habitación. Busqué alrededor algo que pudiera usar como arma. Mis ojos se posaron en una lámpara pesada en la mesita de noche mesa. La agarré y la sujeté con fuerza. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Por fin, el ruido cesó. Contuve la respiración, esforzándome por oír cualquier señal de movimiento en el exterior. Hubo un largo y tenso silencio. Esperaba que el intruso se hubiera rendido y se hubiera ido, pero no podía quitarme la sensación de que me observaban, de que el peligro acechaba justo detrás de la puerta. Después de lo que pareció una eternidad, llamaron a la puerta. De voz gritó. Dudé, sin estar seguro de si era una broma. ¿Puedes mostrarme algo debajo de la puerta?, pregunté con la voz temblorosa. Hubo una pausa,
y luego una tarjeta de identificación se deslizó por debajo de la puerta. La miré y confirmé que era legítima, y abrí lentamente la puerta. Mi mano todavía agarraba la lámpara. Un corpulento guardia de seguridad estaba en el pasillo con aspecto molesto en lugar de preocupado. ¿Qué te llevó tanto tiempo? Exigí. Mi miedo dio paso a la ira. Revisamos el área, pero no hay nadie aquí. Ahora dijo despectivamente. Probablemente solo una broma. Una broma, se hizo eco incrédulo. Alguien estaba tratando de entrar en mi habitación. La cerradura apenas aguantaba. Encogió los hombros. Claramente. No me tomaba en serio. Estaremos atentos. Solo cierra la puerta e intenta descansar. Un poco frustrado y todavía conmocionado, cerré la puerta y la volví a cerrar arrastrando una silla para ponerla debajo del pomo de la puerta. Dormir estaba fuera de discusión, así que pasé el resto de la noche sentado en la silla, la lámpara en la mano, los ojos fijos en la puerta, en alerta. No podía llegar lo suficientemente rápido. Tan pronto como salió el sol, hice las maletas y me fui, jurando no volver a alojarme en un hotel económico. Informé del incidente al director del hotel, pero su respuesta fue tan despectiva como la de los guardias de seguridad. Había estado allí, no hubo disculpa ni oferta de compensación, solo una breve garantía de que lo investigarían. La experiencia me dejó desconcertado mucho. Después de dejar el hotel, la sensación de vulnerabilidad, el sentimiento de estar atrapado e indefenso, me perseguía. Me encontré comprobando 2 veces las cerraduras, evitando alojamientos económicos, y siendo en general más cauteloso cuando viajaba. Al final, me di cuenta de la importancia de la seguridad personal sobre la comodidad o el coste. Ningún viaje de negocios o presentación merecía comprometer mi seguridad. Me volví más diligente en la búsqueda de alojamientos, priorizando las características de seguridad y las opiniones de otros viajeros. El recuerdo de esa noche sirvió como un crudo recordatorio de los peligros potenciales que acechan en situaciones aparentemente mundanas y la necesidad de estar siempre preparado y vigilante. Historia 24. Pensé que encontrar un compañero de piso en internet sería seguro. Había utilizado un sitio web de confianza, comprobado referencias y entrevistado a varios candidatos antes de elegir a Mark. Él era educado, parecía responsable y tenía un trabajo estable al principio. Todo parecía estar bien. Compartíamos el alquiler, manteníamos limpias las áreas comunes y respetábamos la distancia de los espacios personales de cada uno. Sin embargo, después de unas semanas comencé a notar que pequeñas cosas desaparecían de mi habitación. Al principio eran artículos menores, bolígrafos, blocs de notas, un par de pendientes. Lo atribuía a mi propia falta de memoria, asumiendo que los había perdido. Pero luego empezaron a desaparecer artículos más grandes y personales, como mi bufanda favorita, un libro que había estado leyendo e incluso un par de zapatos. Al mismo tiempo, empecé a encontrar notas extrañas en mi habitación. Había mensajes crípticos escritos en trozos de papel que dejaba en lugares donde seguro que los encontraría. «Te veo», decía uno. «Leíste mi vestido», decía otro, haciendo referencia a un conjunto que había usado el día anterior. Mi inquietud se convirtió en una ansiedad molesta, y comencé a sospechar que Mark estaba detrás de ello una noche. Después de un día particularmente estresante en el trabajo, llegué a casa y encontré la puerta de mi habitación ligeramente entreabierta. Mi corazón se hundió cuando la abrí y vi el desorden en el interior. Los cajones habían sido saqueados. El contenido estaba esparcido por el suelo. Una nota reciente yacía en mi cama. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Esa fue la última gota que colmó el vaso. Decidí enfrentarme a Mark cuando volviera a casa. Me acerqué a él en el salón, con las manos temblorosas por una mezcla de miedo e ira. «Mark, tenemos que hablar», dije, intentando mantener la voz firme. «¿Has estado revolviendo entre mis cosas y dejando estas notas?» Me miró con una expresión que era a partes iguales de confusión y diversión. «¿De qué estás hablando?» Le mostré la última nota, buscando en su rostro cualquier signo de culpabilidad en su lugar. Su actitud cambió, sus ojos se oscurecieron y una sonrisa siniestra se deslizó por sus labios. «¿Crees que soy yo el que está haciendo esto?», preguntó con voz baja y amenazante. «Tal vez estás perdiendo la cabeza». Sus palabras me dieron un escalofrío. El compañero de piso educado y despreocupado que había acogido en mi casa se había ido sustituido por alguien mucho más siniestro. Me di cuenta de que tenía que salir de la situación, inmediatamente.
No estoy perdiendo la cabeza. La cabeza, dije con la voz temblorosa. Quiero que te vayas ahora. La sonrisa de Mark se desvaneció y fue reemplazada por una mirada fría y dura. No puedes decirme lo que tengo que hacer, dijo acercándose más. Este también es mi hogar. El miedo se apoderó de mí, pero me mantuve firme. Ya he llamado al casero, mentí. Están de camino para cambiar las cerraduras. Por un momento, pareció considerar sus opciones. Y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación dando un portazo detrás de él. Me apresuré a ir a mi habitación cerrando la puerta con llave y llamando a un amigo para que viniera. Necesitaba a alguien allí conmigo, alguien que pudiera ayudarme si las cosas empeoraban. Mi amigo llegó rápidamente, y juntos empaquetamos algunas de mis cosas esenciales. Decidí que lo más seguro era quedarme en otro sitio hasta que Mark se fuera. Fuimos a la oficina del casero a primera hora de la mañana para explicarle la situación. El casero, alarmado por mi relato, accedió a cambiar las cerraduras y a emitir un aviso de desalojo a Mark. Los días siguientes fueron un borrón de ansiedad y tensión. Mark se negó a irse tranquilamente, pero con la intervención del casero y la presencia de las fuerzas del orden, finalmente se vio obligado a irse. El alivio que sentí cuando finalmente se fue inmenso, pero se vio atenuado por el impacto duradero de su comportamiento. La experiencia me dejó conmocionada y desconfiada de los extraños. Instalé medidas de seguridad adicionales en mi apartamento y decidí vivir sola durante un tiempo, necesitando tiempo para recuperar mi sensación de seguridad. Las notas y los objetos desaparecidos habían sido profundamente inquietantes, pero la confrontación había revelado un lado más oscuro de Mark, que era realmente aterrador en las secuelas. Reflexioné sobre las señales de advertencia que había pasado por alto. Me di cuenta de la importancia de investigar a fondo a los posibles compañeros de piso y confiar en mis instintos. Lo que había comenzado como un acuerdo de convivencia conveniente se había convertido en una pesadilla que me enseñó valiosas lecciones sobre la seguridad personal y las complejidades de compartir un espacio vital con un extraño. Historia 25. Mientras trabajaba hasta tarde en un edificio de oficinas vacío, estaba concentrado en terminar un proyecto con un plazo ajustado. El edificio, normalmente lleno de actividad, estaba inquietantemente silencioso. Sus largos pasillos estaban tenuemente iluminados. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, finalmente terminé mi trabajo sintiendo una mezcla de cansancio y alivio. Recogí mis cosas y me dirigí hacia los ascensores. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos desiertos. Cuando llegué al ascensor, pulsé el botón y esperé escuchando el débil zumbido de la maquinaria, mientras el ascensor subía a mi piso. Las puertas se abrieron con un suave clic y entré, pulsando el botón para el vestíbulo. El ascensor comenzó su descenso, pero de repente se detuvo de forma discordante entre los pisos. Las luces parpadearon y luego se apagaron, sumiendo el pequeño espacio en la oscuridad. Mi corazón se aceleró mientras sacaba a tientas mi teléfono. La pantalla emitía un débil resplandor en la oscuridad total. Ascensor. Intenté pedir ayuda, pero no había señal. Respiré hondo para mantener la calma. Vale, me dije a mí misma que alguien se daría cuenta de que había desaparecido y vendría a buscarme. Pulsé el botón de emergencia repetidamente con la esperanza de oír una voz tranquilizadora en el interfono, pero solo había silencio. El tiempo parecía extenderse sin fin. Los minutos parecían horas mientras me sentaba en el frío suelo de metal. Mi mente se aceleraba con pensamientos de lo que podría salir mal. El aire se volvió sofocante y pude sentir cómo el pánico se apoderaba de mí. Golpeé las paredes pidiendo ayuda a gritos, pero las gruesas puertas de acero absorbieron el sonido y mis gritos quedaron sin respuesta. Intenté concentrarme en mi respiración utilizando las técnicas de meditación que había aprendido para mantener a raya la ansiedad. Recité frases reconfortantes en mi cabeza, pero el aislamiento en la oscuridad hacía cada vez más difícil mantener la calma. Pensé en mi familia y amigos, en las cosas que aún no había hecho en la vida y en la posibilidad de no salir nunca. Después de lo que pareció una eternidad, mi teléfono empezó a sonar un pequeño destello de esperanza. Se encendió cuando vi una sola barra de señal de mi teléfono. Marqué rápidamente el 911 rezando para que la llamada se conectara. Después de unos angustiosos segundos, oí la voz de la operadora. 911. ¿Cuál es su emergencia? Ayuda.
Estoy atrapado en un ascensor en mi edificio de oficinas y no hay electricidad. No puedo salir y la señal de mi teléfono es débil. Por favor, envíen a alguien para que me ayude. Lo borré. Mi voz temblaba. El comportamiento tranquilo de la operadora fue un salvavidas en mi mar de pánico. Quédese en línea conmigo. Enviaremos servicios de emergencia a su ubicación de inmediato. ¿Puede decirme la dirección del edificio? Le di la dirección intentando mantener la voz firme. Gracias. Susurré aliviado sintiéndome invadido por la emoción. Por favor, deprisa. La ayuda está en camino. Me aseguró que mantuviera el teléfono encendido y tratara de mantener la calma. Vas a estar bien. Aferrándome a esas palabras, esperé. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. La batería de mi teléfono se estaba agotando y temía perder la única conexión con el mundo exterior. Traté de conservar energía apagando la pantalla y revisándola intermitentemente. Finalmente, después de lo que pareció otra vida, escuché voces débiles y el sonido de herramientas trabajando en el hueco del ascensor. Me puse de pie, presionando mi oído contra la puerta y grité: «Estoy aquí, por favor, ayuda». Las voces se hicieron más fuertes y pronto pude oír el sonido tranquilizador del metal abriendo el ascensor mientras las puertas se abrían a la fuerza, y fui recibido por las caras preocupadas de los bomberos de seguridad del edificio. «¿Estás bien?», preguntó uno de los bomberos extendiendo una mano para ayudarme. Asentí lágrimas de alivio corriendo por mi rostro. «Sí, gracias. He estado atrapado aquí durante horas». Me ayudaron a salir del ascensor y respiré profundamente el aire fresco y frío, sintiendo que el peso de mi miedo y ansiedad se aliviaba. Doy las gracias a los servicios de emergencia, profundamente agradecida más allá de las palabras por su ayuda, mientras me dirigía a casa. Reflexioné sobre la terrible experiencia. La experiencia había sido aterradora, pero también me enseñó la importancia de mantener la calma en una crisis y la increíble valentía y dedicación de los servicios de emergencia. Me prometí llevar siempre un cargador de teléfono portátil y tener a mano los números de emergencia. Por si acaso al día siguiente volvía a la oficina, mis compañeros de trabajo me ofrecían palabras de consuelo y alivio. Porque estaba a salvo, la dirección del edificio aseguraba a todos que estaban tomando medidas para evitar incidentes de este tipo en el futuro, aunque me costó un poco de tiempo deshacerme del miedo persistente. Finalmente volví a mi rutina normal, llevando conmigo un nuevo aprecio por la seguridad y la preparación. Historia 26. A menudo salgo a correr por un parque tranquilo cerca de mi casa, disfrutando de la serenidad y del escape de mi rutina diaria. El parque era un refugio de caminos sinuosos, árboles altos y los relajantes sonidos de la naturaleza. Era un lugar donde me sentía en paz, con mis pensamientos corriendo libremente mientras mis pies golpeaban los senderos una noche, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través de los árboles. Salí a correr como de costumbre. El aire estaba fresco y el parque estaba inusualmente tranquilo. Con solo unos pocos corredores y caminantes a la vista, me puse los auriculares y comencé mi lista de reproducción, dejando que la música marcara mi ritmo. A mitad de camino, noté algo extraño. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, una sensación de hormigueo en la nuca. Miré por encima del hombro y vi una figura en la distancia moviéndose en la misma dirección que yo. Al principio lo descarté como otro corredor, pero algo en la forma en que coincidía con mi ritmo me pareció extraño. Aceleré el paso con la esperanza de poner cierta distancia entre nosotros. El camino se retorcía y giraba, conducía a una densa arboleda mientras navegaba por las curvas. Me atreví a otra mirada atrás. La figura seguía ahí, ahora más cerca, sus movimientos deliberados y desconcertantemente sincronizados con los míos. Mi ritmo cardíaco se disparó, y no fue solo por el esfuerzo. El pánico comenzó a aparecer cuando me di cuenta de que esta persona me estaba siguiendo, no solo trotando por el mismo camino. Apagué mi música sacando mis auriculares para escuchar mejor mi entorno. El sonido de pasos se hacían eco por el parque. Cada uno de ellos amplificaba mi miedo. Intenté mantener la calma y evaluar mis opciones. Los caminos del parque eran como un laberinto, y las salidas estaban a una buena distancia. Necesitaba perder a esta persona antes de llegar al aparcamiento, donde esperaba que hubiera más gente. Aumenté aún más el ritmo. Mi respiración se aceleraba en ráfagas cortas y superficiales.
El camino se bifurcaba más adelante y tomé el giro a la derecha. Un sendero más estrecho que atravesaba una parte más espesa del parque. Los pasos detrás de mí se aceleraron y pude oír el inconfundible sonido de alguien corriendo. La constatación de que me estaban alcanzando avivó mi pánico. Me esforcé más. Los músculos me ardían, pero el miedo a lo que pudiera pasar si me alcanzaban me mantuvo en movimiento. El sendero se retorció de nuevo. Divisé un pequeño claro más adelante con un banco y una farola que proyectaba un tenue círculo de luz. Tomé la decisión en una fracción de segundo de correr hacia ella con la esperanza de hacerme un hueco en la luz donde pudiera ser más visible para los transeúntes. Entré en el claro girando rápidamente para enfrentarme a mi perseguidor. La figura emergió de las sombras y bajo el tenue resplandor de la lámpara pude verlo claramente por primera vez. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con un aspecto desaliñado y una mirada amenazante en los ojos. Redujo el paso al darse cuenta de que me había detenido y comenzó a acercarse a mí con una sonrisa siniestra. ¿Por qué me sigues?, le exigí tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que me recorría. No respondió y siguió caminando hacia mí. Mi mente se aceleró tratando de averiguar cuál sería mi próximo movimiento. Eché un vistazo a mi alrededor esperando ver a alguien, a cualquiera, menos el parque parecía desierto. «Quédate atrás», grité esperando disuadirlo, pero ignoró mi advertencia. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y correr de nuevo, escuché el sonido lejano de un perro ladrando, seguido por el tenue resplandor de una linterna que se movía entre los árboles. El hombre congeló su sonrisa vacilante mientras los ladridos se hacían más fuertes. Un momento después, un corredor con un gran perro emergió en el camino, la linterna iluminando la escena. «Hey, ¿todo bien?» El corredor llamó a su perro tirando de la correa, ladrando ferozmente al hombre. El hombre dio un paso atrás, sus ojos lanzando dardos entre mí y el corredor. Sin una palabra se dio la vuelta y se fue corriendo por el camino, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé allí temblando mientras el corredor se acercó con preocupación grabada en su rostro. «¿Estás bien?», le preguntó a su perro, ahora tranquilo pero alerta. «Creo que sí», balbuceé, sintiendo un alivio que me invadía. «Gracias». No sé qué quería, pero me estaba siguiendo. El corredor se quedó conmigo, me acompañó hasta la salida más cercana e insistió en llamar a la policía para denunciar el incidente. Los agentes llegaron rápidamente, tomaron mi declaración y registraron el parque en busca del hombre, pero hacía mucho que se había ido. Me aseguraron que aumentarían las patrullas en la zona, pero la experiencia me dejó conmocionada en los días siguientes. No podía deshacerme del miedo que me había atenazado aquella noche. El parque, que antes era un lugar de consuelo y paz, ahora se sentía contaminado por el recuerdo del perseguidor silencioso. Cambié mi rutina de footing y opté por zonas bien iluminadas y pobladas, y siempre llevaba mi teléfono en una alarma personal. El encuentro me enseñó la importancia de permanecer alerta y confiar en mis instintos. Aunque el recuerdo de esa noche persiste, me negué a dejar que el miedo dictara mi vida. Me volví más cautelosa, pero también más consciente de mi fuerza y resistencia. Historia 27. Organicé una pequeña reunión en mi casa, invitando a algunos amigos y a unos cuantos conocidos. Se suponía que iba a ser una velada relajada de risas y buena compañía. La noche empezó maravillosamente con todos, disfrutando de la comida, las bebidas y la conversación entre los invitados. Estaba Eric, un conocido al que había visto unas cuantas veces a través de amigos comunes. Parecía bastante simpático, y no pensé nada de incluirlo en la invitación. A medida que avanzaba la noche, la gente empezó a irse despidiéndose y agradeciéndome por una noche encantadora. A medianoche, solo quedaban unos pocos invitados charlando casualmente mientras recogían sus cosas para salir. Al final, solo quedamos Eric y yo en el salón. Supuse que él haría lo mismo y se iría, pero se quedó sentado con una mirada extraña en los ojos. «Qué fiesta tan genial», dijo con voz baja y un poco tartamudeante. «Creo que me quedaré un rato más». Forcé una sonrisa sintiendo un cosquilleo de inquietud. «Gracias, Eric, pero se está haciendo tarde y tengo que madrugar. Quizá podamos ponernos al día en otro momento». No se movió, solo me miró fijamente con una intensidad que me puso la piel de gallo. «Todavía no estoy listo para irme», respondió con un tono más insistente. Traté de mantener la calma,
con la mente acelerada pensando en cómo manejar la situación. Estoy muy cansado, Eric. Necesito dormir un poco. Su actitud cambió. Su rostro se endureció. No me quieres aquí después de invitarme a tu fiesta, dijo con amenazante. Un borde se deslizaba en su voz. El miedo que había estado hirviendo debajo de la superficie ahora surgió. No es que haya mentido. Intento calmarlo. Solo necesito descansar un poco. ¿Entiendes? Se puso de pie lentamente, y yo instintivamente di un paso atrás. Sabes que no estás siendo muy hospitalario, dijo avanzando hacia mí. Pensé que éramos amigos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Necesitaba sacarlo de mi casa. Eric, por favor, vete ahora, dije tratando de sonar firme a pesar de mi voz temblorosa. Sus ojos brillaron con ira. No puedes hacerme irme, se burló acercándose hasta que estuvo a solo un pie de distancia. El hilo en su postura era inconfundible. Miré hacia la cocina donde mi teléfono yacía en el encimera. Eric, voy a llamar a la policía si no te vas ahora mismo, dije con la voz temblando por un momento. Parecía que iba a desafiarme, pero luego se rió con un sonido frío y sin alegría. Bien, dijo girándose bruscamente y caminando hacia la puerta. Pero no creas que esto ha terminado. Vi cómo se iba, mis manos temblaban tanto que apenas pude cerrar la puerta detrás de él, una vez que estuve segura de que se había ido. Cogí el teléfono y llamé a un amigo para explicarle lo que había pasado. Me instaron a llamar a la policía y a presentar una denuncia, cosa que hice. Mi voz aún temblaba mientras contaba los acontecimientos de la noche al operador. La policía llegó rápidamente para tomarme declaración y me aseguró que estarían atentos por si Eric aparecía. Me aconsejaron que me quedara con un amigo esa noche y que les llamara si volvía. Hice la maleta y me dirigí a casa de mi amigo. Todavía conmocionada por el encuentro en los días siguientes, instalé nuevas cerraduras y un sistema de seguridad en mi casa. La experiencia había destrozado mi sensación de seguridad y estaba decidida a protegerme de cualquier amenaza futura. También hablé con amigos comunes sobre Eric. Descubriendo que otros también habían encontrado su comportamiento inquietante, acordamos evitarlo y advertir a otros sobre sus acciones inquietantes, a pesar de las precauciones. El miedo, Ed. Cada vez que oía un ruido en el exterior o un golpe en la puerta, se me aceleraba el corazón y me preguntaba si era él. Tardé semanas en calmar la ansiedad, pero al final empecé a recuperar mi sensación de seguridad. El incidente me hizo ser más cautelosa a la hora de invitar a gente a casa y reforzó la importancia de confiar en mis instintos. También fortaleció mis relaciones con amigos que me apoyaron durante la prueba y me ayudó a sentirme segura de nuevo, aunque el recuerdo de esa noche todavía me persigue. También sirve como recordatorio de mi capacidad de recuperación y la importancia de defenderme. Aprendí a confiar en mis instintos y a actuar con rapidez cuando algo no me parece bien, asegurándome de no volver a encontrarme en una posición tan vulnerable. La experiencia cambió mi forma de abordar las situaciones sociales, haciéndome más vigilante y consciente de las posibles señales de alarma. Fue una lección dura, pero que al final me hizo más fuerte y más preparado para protegerme en el futuro. Historia 28. Una noche fui el último en salir de la oficina, terminando un proyecto que me había mantenido en mi escritorio mucho después de que todos se hubieran ido a casa. El edificio estaba en silencio. El habitual zumbido de actividad había sido reemplazado por el zumbido lejano de las luces fluorescentes y el ocasional crujido de la vieja estructura asentándose. Disfruté de la soledad. Más fácil concentrarse sin las distracciones habituales mientras recogía mis cosas y me dirigía hacia la salida. Noté a un compañero de trabajo, Dave, que se demoraba junto al ascensor. Era alguien a quien no conocía bien, pero nuestras interacciones siempre habían sido educadas, aunque algo distantes. Esta noche, sin embargo, algo en su comportamiento me pareció extraño. Movía sus movimientos nerviosos y erráticos, y levantó la vista bruscamente cuando me vio acercarme. «Hola», dije, forzando una sonrisa. Trabajando hasta tarde también. Dave no respondió de inmediato. Sus ojos estaban oscuros. Su expresión era ilegible. «Sí, algo así», murmuró su voz baja y tensa. Se acercó bloqueando mi camino hacia el ascensor. Una rodilla me pinchó en la parte posterior del cuello. «¿Está todo bien?», pregunté tratando de mantener mi tono ligero.
No respondió en su lugar. Dio otro paso hacia mí. Su cuerpo lenguaje corporal agresivo. «Te crees muy listo, ¿verdad?», siseó con una voz llena de hostilidad. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Dave, no sé de qué estás hablando», dije dando un paso atrás. «Creo que deberías calmarte». Sus ojos brillaron de ira. «Cálmate», repitió su voz levantándote. «No tienes ni idea de lo que he estado pasando, y vienes aquí todos los días actuando como si fueras mejor que los demás». Eché un vistazo al pasillo vacío, dándome cuenta de la realidad de mi situación. No había nadie más alrededor para ayudar, nadie que pudiera escuchar si las cosas empeoraban. Necesitaba pensar rápido. «Dave, no quiero problemas. Hablemos de esto», dije, tratando de mantener la voz firme. Se abalanzó hacia adelante, agarrándome el brazo con un agarre dolorosamente fuerte. «Vamos a hablar». «Hawk». «De acuerdo», gruñó empujándome contra la pared. El pánico me invadió. Luché por liberarme, pero él era más fuerte de lo que había previsto. «Suéltame», grité con la esperanza de que alguien todavía estuviera en el edificio para oírlo. El agarre de Dave apretó su rostro a centímetros del mío. «Nadie va a ayudarte tú», dijo su aliento caliente contra mi piel. «Somos solo tú y yo». Me di cuenta de que tenía que encontrar una salida por mi cuenta. Mis ojos se movieron rápidamente en busca de cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. A solo unos metros de distancia, había un extintor de incendios montado en la pared. Desesperación, F, de mi siguiente movimiento. Di una patada fuerte apuntando a su espinilla. Él gritó de dolor. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que me liberara sin dudarlo. Me abalancé sobre el extintor de incendios y lo arranqué de su soporte. Me di la vuelta y lo balanceé con todas mis fuerzas golpeando a Dave en el pecho. Él retrocedió tambaleándose, aturdido por el impacto, y no esperé a que se recuperara. Corrí por el pasillo hacia la escalera jadeando, podía oírlo maldecir. Detrás de mí sus pasos resonaban mientras perseguía a Chase. Irrumpí en la escalera subiendo los escalones de 2 en 2. Mi único pensamiento era poner tanta distancia entre nosotros como fuese posible. Llegué a la planta baja y corrí hacia la salida rezando, para que la puerta no estuviera cerrada con llave. La suerte estaba de mi lado. La puerta se abrió de golpe, y salí corriendo hacia la noche. El aire fresco golpeó mi cara como un chapuzón de agua fría. No dejé de correr hasta que llegué a la tienda cercana donde irrumpí, y le rogué al empleado que llamara a la policía. Los minutos que siguieron fueron una mezcla de miedo y adrenalina. La policía llegó rápidamente tomando mi declaración, y asegurándome que buscarían a Dave en el edificio. Estaba conmocionada, pero agradecida de estar seguro. Al día siguiente hablé con HH y con mi jefe sobre lo que había sucedido. Se quedaron horrorizados y tomaron medidas inmediatas. Dave fue suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación. Me dieron tiempo libre para recuperarme y me ofrecieron apoyo para ayudarme a superar el trauma. Al reflexionar sobre el incidente, me di cuenta de lo importante que es confiar en los instintos y actuar con rapidez en situaciones peligrosas. La experiencia había sido aterradora, pero también me mostró mi propia fuerza e ingenio. Tomé clases de defensa personal, decidida a estar mejor preparada en el futuro, y la empresa implementó nuevas medidas de seguridad para garantizar que un incidente así no pudiera volver a ocurrir. Aunque el recuerdo de esa noche todavía me persigue, también me sirve como recordatorio de mi resiliencia y de la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo. Sigo abogando por mayores protecciones y apoyo para los empleados, sabiendo de primera mano lo cruciales que son Historia 29. Como repartidor, he visto muchas cosas extrañas, pero una noche me enviaron a una dirección remota en las afueras de la ciudad. El pedido llegó justo cuando mi turno estaba terminando, y lo acepté de mala gana sabiendo que me llevaría lejos de lo familiar, de las calles bien iluminadas. Normalmente, la dirección estaba en una zona en la que nunca había estado antes, y a medida que me alejaba del centro de la ciudad, las calles se volvieron más oscuras y las casas más escasas. El GPS me guió por un camino sinuoso y estrecho, rodeado de árboles frondosos que se alzaban amenazadores en la oscuridad. Finalmente llegué a mi destino, una casa en ruinas que parecía no haber sido habitada en años.
Las ventanas estaban oscuras y la pintura se estaba desprendiendo en grandes trozos. El jardín delantero estaba cubierto de maleza y arbustos que le daban un aspecto atemorizante sensación de abandono. Aparqué el coche y dudé un momento. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta y me fuera, pero tenía un trabajo que hacer y no quería meterme en problemas por saltarme una entrega. Cogí el paquete, una pequeña caja sin marcar, y me dirigí hacia la puerta principal. El porche se tambaleó bajo mi peso, y no pude evitar la extraña sensación de que me estaban observando. Llamé a la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Después de un largo e incómodo silencio, la puerta se abrió lentamente, y un hombre se puso de pie en las sombras. Era alto y demacrado, con ojos huecos que parecían penetrar en mi alma. Su ropa estaba sucia y andrajosa, y desprendía una vibración amenazante que me puso la piel de gallina. «Entrega», dije, forzando una sonrisa y extendiendo el paquete. El hombre dio un paso adelante, sus ojos sin apartar la mirada de la mía. Me quitó el paquete de las manos. Sus dedos rozaron los míos con un tacto frío y húmedo. «Llegas tarde», dijo con una voz grave, casi un susurro, que me hizo estremecer. «Lo siento», respondí, dando un paso atrás. Había mucho tráfico. No respondió. Se limitó a quedarse ahí mirándome. El silencio se alargó y se volvió más inquietante por momentos. Podía sentir el peso de su mirada y sabía que tenía que salir de allí y que pasara una buena noche, dije, mientras me daba la vuelta para irme. Cuando regresaba a mi coche, oí que la puerta se cerraba detrás de mí con un suave chasquido. Aceleré el paso, ansiosa por poner distancia entre mí y esa espeluznante casa. Justo cuando llegué a mi coche, oí un ruido que me heló la sangre. Pasos lentos y deliberados que venían de detrás. Me di la vuelta y allí estaba, de pie en el porche, observándome con esos ojos huecos. No dijo nada, simplemente se quedó allí. Su presencia era una amenaza silenciosa. Busqué a tientas las llaves, con la mano temblando, mientras intentaba abrir la puerta del coche. Los pasos se acercaban y pude sentir su mirada clavada en mi espalda. Finalmente, conseguí abrir la puerta y me senté en el asiento del conductor. Cerré las puertas y arranqué el motor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me alejaba. Miré por el espejo retrovisor y lo vi parado en medio de la carretera mirándome mientras me alejaba. El viaje de regreso a la ciudad me pareció una eternidad. Mi mente se llenó de pensamientos sobre lo que podría haber pasado si me hubiera quedado más tiempo. No podía quitarme la sensación de pavor que se había apoderado de mí, y seguía mirando el espejo, medio esperando verlo siguiéndome cuando finalmente llegué a la seguridad de las calles bien iluminadas de la ciudad. Me detuve y respiré profundamente varias veces para tratar de calmar mi corazón acelerado. Llamé a mi supervisor y le conté lo que había sucedido, insistiendo en que nunca más hiciéramos entregas en esa dirección. Al principio se mostró escéptico, pero el miedo en mi voz debió de convencerlo al día siguiente. No podía dejar de pensar en el hombre de la casa en ruinas. Decidí investigar un poco con la esperanza de encontrar alguna explicación para la inquietante experiencia. Lo que encontré solo aumentó mi sensación de malestar. La casa tenía una historia oscura. Se rumoreaba que había sido testigo de varias desapariciones a lo largo de los años. Los lugareños la evitaban. Creían que estaba maldita o encantada. La experiencia me dejó un en mí. Empecé a ser más cautelosa a la hora de aceptar entregas nocturnas, especialmente en direcciones remotas o desconocidas. También empecé a llevar spray de pimienta y una alarma personal, decidida a protegerme en caso de que me volviera a encontrar en una situación similar. Reflexionando sobre esa noche, me di cuenta de la importancia de confiar en mis instintos y priorizar mi seguridad. El mundo está lleno de lugares extraños y peligrosos, y a veces es mejor alejarse que arriesgarse a convertirse en otra historia estadística. 30. Mi mejor amiga Sara y yo habíamos estado planeando nuestro viaje por carretera durante meses. Se suponía que iba a ser una aventura, una oportunidad para explorar nuevos lugares y crear recuerdos inolvidables. Partimos con una sensación de emoción y libertad, nuestro coche lleno de aperitivos, mapas y una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada. Después de unos días en la carretera, decidimos parar en un pequeño pueblo del que nunca habíamos oído hablar. Era encantador, un pintoresco estilo antiguo con sus calles bordeadas de árboles y escaparates antiguos,
Encontramos un acogedor bed and breakfast y decidimos pasar la noche con ganas de explorar el tranquilo encanto de la ciudad. La propietaria del bebé, una anciana llamada señora Thompson, nos recibió cálidamente y nos acompañó a nuestra habitación. Deshicimos las maletas, nos refrescamos y salimos a buscar algo de cenar. La ciudad parecía tranquila, con gente amable que nos saludaba con la cabeza y sonreía al pasar. Encontramos un pequeño restaurante y pasamos la noche riendo y hablando, disfrutando de la sencillez del lugar. A la mañana siguiente, me desperté con un silencio inquietante. Llamé a Sara, pero no hubo respuesta. Su cama estaba perfectamente hecha y sus cosas seguían en la habitación, pero no estaba por ninguna parte. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba en el bebé con la esperanza de encontrarla en las zonas comunes o en el jardín. Pero ella se había ido. Fui a ver a la señora Thompson para explicarle que mi amiga había desaparecido. Me miró desconcertada y dijo que nunca había visto a Sara. «¿Te registraste sola, querida?», insistió con los ojos muy abiertos y fingiendo inocencia. Mi corazón se aceleró mientras trataba de entender sus palabras. «No, las dos nos registramos anoche. La conociste. Estaba aquí conmigo». La señora Thompson negó con la cabeza. «Lo siento, pero debe estar equivocada». Desesperada me puse en marcha. Corrí al restaurante donde habíamos comido la noche anterior con la esperanza de que alguien nos recordara. La camarera, una joven con una sonrisa amable, parecía confundida cuando le pregunté por Sara. «Lo siento, señorita, pero usted estaba sola anoche». La frustración se convirtió en miedo cuando volví sobre nuestros pasos preguntando a cualquiera que escuchara si había visto a Sara. Cada persona respondía con la misma mirada de desconcierto y negación. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro, y todo el pueblo conspiraba para borrar su existencia. Decidida a no rendirme, fui a la comisaría de policía local. El agente de guardia escuchó pacientemente mientras le explicaba la situación, pero su expresión permaneció impasible. «Lo investigaremos», dijo en ello, pero me di cuenta de que no me creía cuando salí de la comisaría. Lo vi haciendo una llamada, sus ojos siguiéndome con una mirada de sospecha. La sensación de estar siendo vigilada se hizo más fuerte a medida que avanzaba el día. Las sonrisas amables de la gente del pueblo ahora parecían siniestras, sus ojos rastreando cada uno de mis movimientos. Me sentí atrapada, aislada en un lugar donde nadie me creía, y todos parecían saber algo que yo no sabía. Esa noche regresé al bebé agotado y aterrorizado. Cerré la puerta de mi habitación con llave y busqué cualquier pista que pudiera explicar la desaparición de Sara. Escondido detrás de una tabla del suelo suelta, encontré un pequeño cuaderno lleno de nombres y fechas. Era un escalofriante registro de personas que habían desaparecido a lo largo de los años. Cada entrada describía un patrón similar. Visitantes que venían al pueblo y nunca se volvían a ver. Se me heló la sangre cuando me di cuenta de que el nombre de Sara era la última entrada con la fecha de nuestra llegada marcada junto a él. Sabía que tenía que irme y buscar ayuda, pero el miedo a lo que la gente del pueblo pudiera hacerme me mantuvo paralizado en medio de la noche. Oí pasos fuera de mi puerta. Contuve la respiración. Los escuché detenerse y luego se alejaron. Esperé hasta que todo volvió a estar en silencio antes de recoger mis cosas y salir sigilosamente de la habitación. Me arrastré por los pasillos oscuros, rezando para no toparme con nadie. Llegué a mi coche y salí a toda velocidad de la ciudad, con el corazón latiendo con miedo y adrenalina. No paré de conducir hasta llegar a la siguiente ciudad, donde fui directamente a la policía. Esta vez me tomaron en serio, enviaron agentes a la pequeña ciudad, pero cuando llegaron prueba de sus siniestras actividades, y finalmente condujo al arresto de varias figuras clave, incluida la señora Thompson. La terrible experiencia me dejó marcado. La pérdida de Sara fue una herida que nunca se curó del todo. Me volví más cauteloso. Desconfiaba de los lugares desconocidos y de la gente que conocía. El recuerdo de ese pequeño pueblo y sus oscuros secretos me perseguían. Un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad y la profundidad del engaño humano. Al final, escribí sobre mi experiencia con la esperanza de advertir a otros y mantener vivo el recuerdo de Sara. Su desaparición se convirtió en un catalizador para el cambio, lo que provocó una regulación más estricta de los pueblos pequeños y los alojamientos remotos. Aunque no pudo traerla de vuelta,
Fue un paso hacia la justicia que garantizaba que nadie más sufriría el mismo destino.